Gracias, Valeria. Bueno, por supuesto no puedo empezar sin formalmente agradecerle a Val por este espacio, por esta iniciativa, por este proyecto tan bonito que pues está naciendo, está dando sus primeros pasos y que poco a poco pues va a llegar muy lejos, mejor dicho, paso a paso va a llegar increíblemente lejos. Por supuesto, también agradecerles a todos por estar presentes, por estar aquí, por tomarse este ratito de su tiempo en escuchar lo que este servidor tiene para hablar. Mi nombre es Rodrigo Mazón. Yo soy de Venezuela, soy de la ciudad de Caracas. Soy el instructor principal de la Escuela de la Espada, que es pues la academia de Jima, que hace vida, una de las academias de Jima que hace vida aquí en Caracas, con enfoque principal en la verdadera destreza, el uso de la espada ropera y el uso del sable militar. Para la oportunidad de hoy, quise hablar de un tema que me parece que a todos nos, voy a decir la palabra afecta, pero no en un sentido negativo, a todos nos involucra, a todos nos atañe, todos tenemos que ver con estos aspectos tangenciales, estos aspectos que no pasan por el círculo de Jima, pero que lo tocan. Y pues nada, quiero compartirles un poco mis disertaciones. A pesar de esto que estoy comentando, pues que sepan que es un conversatorio, ¿okay? No pretendo que sea una ponencia ni nada. Así que si alguien quiere opinar, comentar algo, pues que levante la mano, ya va a ser suficiente. Vale, si me puedes ayudar pasando la cuestión. Ok, esto es un pequeño índice muy general, esto me va a servir más que todo a mí para orientarme en las ideas, porque bueno, esto me gusta mucho decirlo, yo soy un boomer en un cuerpo de 30 años, entonces yo empiezo a hablar de una cosa y termino hablando de otra. Entonces esto me va a ayudar mucho a mantenerme dentro del, del marco, ¿no?, que pretendo conversar. Eh, Brevemente, es eso que están viendo, una pequeña introducción y justificación. Voy a tomarme un momentito para definir y conceptualizar Jima, porque eso me va a servir para hablar luego de esos aspectos tangenciales. Si le puedes pasar, Val, por favor. Ok, bueno, una pequeña introducción, ahí escribí algo muy somero, sin embargo, lo que quiero comentar es que Jima, en su esencia, es una actividad social. Jima, en su esencia, es una actividad que nosotros realizamos con compañeros, con colegas, con amigos, con estudiantes, con maestros, y pues, como toda disciplina social, está sujeta a los tiempos presentes. A pesar de que estudiamos cosas muy antiguas, cosas de hace 500, 600 años, 300 años, todos nosotros estamos sujetos al tiempo presente. En los tiempos actuales se valora muchísimo las aptitudes del multitasking, se valora muchísimo la capacidad que tiene una persona de no enfocarse en un solo elemento, sino en desarrollarse en muchos aspectos al mismo tiempo. Y esto, por supuesto, tiene un efecto tanto en la psique como en la manera de interpretar nuestra vida diaria. Así como esto ocurre con nosotros como sujetos, como individuos, también ocurre con las prácticas que hacemos y Jima no se escapa de esto. Los puntos de los que voy a hablar en un momentito son autónomos, ¿ok? Son independientes, son individuales. Y sin embargo, se van a dar cuenta que a medida que voy construyendo la narración que tengo preparada, unos puntos se juxtaponen con otros y se van a dar cuenta que se suceden mutuamente. Hablar de uno va a representar hablar del otro y hablar del tercero y hablar del cuarto y no importa por cuál empiecen, siempre van a terminar hablando de todos en una charla que puede ser formal o casual. Ayúdame, ¿vale? Okay. Me voy a tomar un momentito para hablar de un punto previo. Hay una cosita que dice todo esto es un punto previo, un pequeño guiño, porque necesito, a pesar de que los que estamos aquí sabemos lo que hacemos, necesito conceptualizar y definir Jima. Cuando en mis disertaciones personales y cuando yo hablo solo, me pongo a ponderar el concepto de Jima, qué entendemos por Jima, lo primero que me llega a la cabeza, por supuesto, es somos aquellos que practicamos las artes marciales históricas europeas. Pero ese concepto tiene tela, ¿ok? Es como un cactus, tiene unas espinas que no dejan pasar. Porque alguien que lea manuales antiguos, que se dedique a la exploración de la antigüedad, que se dedique a la traducción, que se dedique a este tipo de trabajos y que no tome una espada en sus manos para combatir,
yo creo que también hace Gima, creo que también está viviendo Gima. Aquellas personas que crean espacios de conversación, como lo que está haciendo Val en este momento, aunque pues por supuesto Val practica y entrena, pero lo que está haciendo en este momento, creando un espacio de discusión, de disertación, esto también es Gima y esto no tiene nada que ver con tomar una espada y combatirlo con leer a Meyer. Incluso aquellas personas, yo voy un poquito más allá, aquellas personas que se dedican a forjar espadas, dagas, lanzas, que se dedican a preparar, a fabricar equipos de protección, que se dedican a traducir, a editar manuales y los venden o los comercian, ellos también forman parte del mundo de Gima. Y sin embargo, ellos no practican activamente una técnica de Meyer, una técnica de Fiore, una técnica de Carranza, lo que sea. Entonces, por supuesto, eso hace que la definición tenga que ser más expansiva, que la definición sea más amplia. Y claro, cuando pienso y reflexiono sobre esto, caigo en la conclusión de que Gima es una experiencia. Es la experiencia de un fenómeno y por lo tanto es una experiencia fenomenológica que trabaja, que versa sobre una práctica sustantiva. Sustantiva porque tiene el sujeto como núcleo central de su disciplina, de su desempeño, de su esencia. Entonces, claro, es una experiencia fenomenológica de práctica sustantiva que tiene por núcleo al sujeto. Pero hay algo más. Una experiencia es sentarse en un buen sitio y comerse una comida sabrosa. Hay todo un ecosistema, hay un ambiente. Y este ecosistema tiene al eurocentrismo, esta palabra sé que causa a veces controversia en algunas discusiones de Internet, lo digo desde el marco del respeto y como observación objetiva de lo que hacemos. Nosotros hacemos cosas basadas, asentadas en Europa. Este eurocentrismo ambiental, medieval y renacentista, funciona como un vehículo adjetivo, como algo que nos lleva a vivir esta experiencia, que nos permite codificarla, que nos permite procesarla y que nos permite legitimizarla. Es decir, que nos permite hablar todos en el mismo lenguaje, hablar todos de Gima, que nos permite procesar, nos permite entender qué es lo que estamos haciendo y, por supuesto, en el entendimiento, reproducir lo que estamos haciendo y lo legitima porque le da valor. Entonces, este pequeño concepto de Gima va a rezar, en esencia, que es una experiencia fenomenológica de una praxis o una práctica sustantiva que tiene al sujeto como núcleo, que tiene un ecosistema eurocéntrico, medieval o renacentista que permite codificar, procesar y legitimar esta experiencia. Y si se dan cuenta, no estoy diciendo en ningún momento si Gima es un deporte, si Gima es una comunidad, si Gima es un arte marcial, que de eso tuvo que ver la charla pasada. Eso es un tema muy, muy interesante, porque tiene que ver con la identidad de lo que hacemos. Yo me voy a atrever a definirla, pero le voy a cambiar un poquito el fin, porque el fin lo voy a dar como utilidad, es decir, va a ser lo mismo. ¿Cómo se define Gima? Bueno, como un deporte, se define como un campo de investigación, se define como un arte marcial, se define como un espacio de comunidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de los nuances de esa definición, ahí coloqué en la presentación buyer persona, porque es la manera moderna en que la gente se refiere a esto, pero esto no es más que la perfilación del gemaísta, ¿no? La perfilación de la persona que hace Gima. Y dependiendo de la definición de Gima que tenga tal o cual club, esa perfilación va a variar. Si alguien define Gima como un deporte, pues probablemente su perfil de gemaísta sea un atleta. Un atleta es una persona que tiene unas características y condiciones, normalmente joven, de ser posible entrenado en su adolescencia para que pues llegados los 18, los 20 años, esta persona tenga 5 o 10 años entrenando. Va a tener que ser ávido a la competición, le debe, al atleta le debe gustar competir porque eso es lo que hace. Y por supuesto esto tiene influencia directa en cosas como el financiamiento. Si yo quiero un mecenazgo, definiéndome yo como gemaísta deportivo, pues forzosamente voy a buscar patrocinantes que valoren
que mi grupo de personas vaya a competencias, viaja a tal o cual lado, gane oro, plata, bronce, lo que sea. Si por el contrario hay un vecino que dice, no, mira, Gima no es deporte, Gima es investigación. El perfil del gemaísta que va a seguir es completamente distinto. Va a buscar una persona probablemente que hable idiomas para que pueda traducir los manuales, probablemente que esté dispuesta a sentarse y tragarse, qué sé yo, Nobleza de la Espada, que es un manual, tocho manual de 1500 páginas en un mes. Le va a gustar el perfil de ese gemaísta, le va a gustar hacer ensayos, tesinas, hacer redacciones, artículos de opinión, y por supuesto el mecenazgo de esa definición de GIMA va a versar en personas que quieren tener publicaciones, que quieren tener trabajos, tesis, tesinas, que quieren tener en grande, mira, este trabajo de investigación fue publicado por tal persona y patrocinado por tal empresa, tal situación, tal cosa. Incluso esto puede cambiar, esto tiene otras dinámicas. Si, por ejemplo, hablamos de GIMA como espacio comunitario, el mecenazgo va a ser distinto. Entonces, esa definición que va a tener siempre por base ese concepto de que GIMA es una experiencia que tiene el sujeto como núcleo, va a influir directamente en el tipo de persona al cual nosotros como practicantes de GIMA les vamos a hablar. Todo esto va a ser neural porque de todas estas cosas que he conversado es que van a cambiar un poco, van a variar, no van a cambiar un poco, pues esos aspectos tangenciales de los cuales en este momento les voy a conversar. Val, si me pasas la diapositiva. Esto es un pequeño resumen de las 4 esferas, porque las coloqué como esferas, porque, bueno, cuadra con el tema que estamos hablando. En la antigüedad se hablaba mucho de esferas, de círculos, de áreas. Entonces, bueno, cuadra con el lenguaje que estamos utilizando. Básicamente son esas 4 que ven ahí: sustento, herramientas, ambiente y flujo de personas. Como nota adicional, como incidencia, se puede mencionar que puede ser que hayan más de estas 4, ¿no? Para mí cada una de estas 4 representa un tema por sí mismo. Sin embargo, las voy a tocar todas brevemente, porque pues a mí me parece que estas 4 engloban el total de estos espacios y que, como comenté al principio de este conversatorio, pues unas tocan las otras. Si le damos clic, ¿vale? Gracias. Ok. La primera de esas es GIMA como sustento de vida. ¿Okay? Dentro de la comunidad popular, la definición de GIMA ha tendido más a la parte de arte marcial que a las otras esferas en las que se desenvuelve. Por supuesto, hay un ala deportiva muy importante, hay un ala deportiva muy grande, pero casi siempre la gente va a tener algún debate si GIMA es un deporte o no, pero muy pocos van a decir que no es un arte marcial. Y eso significa que atrae personas que les gusten las artes marciales. Estas personas, como hablaba cuando mencionaba lo de la definición de GIMA, tienen una perfilación, son un buyer persona específico. Suelen ser personas primeramente autosustentables. En su mayoría vamos a encontrar personas que van de los 25 años, 30, caso servidor, 40, 50, 60, y bueno, sé que hay unos referentes septagenarios u octogenarios. No muchos, pero sé que hay alguna persona de 70 años que pues sale en algunos videos de Facebook haciendo unos lunge con un bastón, que ese abuelito me parece maravilloso, fantástico, Dios lo guarde y lo bendiga. Eso hace que forzosamente el gemaísta promedio, que es una persona adulta, autosustentable, tiene un trabajo que es extraño a GIMA, tiene un oficio que es extraño a GIMA: desarrollador, contador, trabaja en el área del comercio, trabaja en la parte de las leyes, es decir, tiene algo, un trabajo formal que le permite tener una estabilidad financiera, que es justamente la que le permite practicar GIMA, pero que le ocupa gran parte de su tiempo porque, como todos hemos dicho en algún momento, el trabajo siempre es primero. Por supuesto, este oficio estándar, extraño a GIMA, hace que la persona, pues, por ejemplo, los días de la semana, en su gran mayoría, estoy por supuesto generalizando muchísimo, los días de la semana los tengo ocupados. Proponer
un conversatorio o un encuentro de este tipo un miércoles a las 12 del día, pues resulta inviable, porque muchos van a decir, oye, yo estoy en el trabajo, algunos pues tienen hijos, oye, yo estoy cuidando a mis muchachos en ese momento, algunos tienen otro tipo de obligaciones, otro tipo de compromisos, que fíjense cómo ya estoy saliéndome de esa parte que dice oficio estándar y estoy entrando en el entorno social, tengo compromisos sociales, tengo una, no lo sé, una ponencia que voy a escuchar, me estoy formando para la especialidad de mi carrera, mi profesión, lo que sea. Y no tengo tiempo un miércoles a las 12 del día para practicar, para conversar de gima, para estar en medio de esto que también me gusta, que también me desempeño. Esto, por supuesto, puede ser un martes a las 3 de la tarde, un jueves a las 5 e incluso un viernes a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque el viernes a las 7 de la noche es el día final de la semana, el que trabajó de lunes a viernes. Probablemente el viernes en la noche esté agotado, esté cansado, tenga buen ánimo, pero por supuesto quiera irse a su casa a ver una película, a comer una comida rica, a descansar, a dormir. De repente va a salir con su pareja o tiene compromisos con los amigos que pues son importantes, forman parte de la vida social del gemaísta y eso, por supuesto, afecta, toca la práctica de Gima. Por supuesto, volviendo un momentico al tema del oficio estándar, es la manera en que generamos dinero. Dinero que luego tenemos que utilizar porque Gima tiene unos costos propios. El uso de las espadas de acero, el uso de los equipos de protección. De repente hay un torneo en, no lo sé, Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba. De repente hay un torneo en Santiago de Chile, hay un torneo en México, hay un torneo en Caracas. Oye, quiero ir, pero la ida me cuesta boleto, estadía, lo que voy a comer, lo que voy a consumir en el sitio. Me tengo que llevar unas cosas de aquí, de mi casa, de mi país. Tengo que sacar el pasaporte, tengo que sacar el tiempo para poder desplazarme. Todo eso requiere un costo. Costo que el gemaísta promedio satisface, le da satisfacción, porque tiene un oficio extraño a Gima. Y ya aquí empecé a hablar de los costos de Gima, empecé a hablar de espadas, de equipos de protección, de compra de cosas, y estoy entrando en la segunda esfera tangencial que toca Gima, pero que no forma parte de Gima. Si le podemos dar a la segunda, a la otra diapositiva. La segunda de estas esferas es que Gima es una disciplina, una práctica que tiene unas herramientas especializadas. Podríamos, por supuesto, ponernos un casco de motero y los palos de escoba, las primeras espadas de todo el mundo, y pues con eso practicar. Pero habría una lejanía importante en la recreación experiencial que estamos haciendo. Entonces, por supuesto, el gemaísta, la persona que practique gima, va a querer incorporar en su haber equipo de protección, va a querer incorporar, bueno, el equipo de protección involucra chaquetas, involucra pantalones, capuchas, máscaras, protectores de brazos, de codos, de guantes, incluso medias, protectores de ingle, ¿no? Todos estos temas que forman parte de lo que el gemaísta debe adquirir para poder practicar apropiadamente esta disciplina. Al mismo tiempo, las espadas, ¿no? Las espadas pueden ser de madera, de polipropileno o de acero, ¿no? Siempre tendiendo a tenerla como herramienta definitiva el acero. Y todo esto, pues, tiene un costo, tiene unas incidencias, perdón, tiene unas incidencias importantes, porque no es solamente comprarlas, es que Gima actualmente en el mundo, y no creo personalmente que deje de serlo en un futuro cercano, estamos hablando de 10, 15, 20 años más, Gima es un mercado de nicho. Entonces, por ejemplo, aquí en Venezuela, en Caracas, las espadas que compramos, que adquirimos, las traemos de Estados Unidos. Los equipos de protección que tenemos los compramos en Facina, que son pues gambesones normales, o los compramos de Superior Fencing, que están en Pakistán. Entonces no es solamente la adquisición del equipo, es también la logística para la traída e importación del equipo. Todo esto forma parte de lo que el gemaísta debe vivir, de lo que el gemaísta vive para poder practicar. Estoy hablando caso Caracas, desconozco la situación de los demás países, pero estoy seguro que no es muy distinta, porque Gima es un mercado de nicho. Necesito importar, necesito traer, estoy comprando. Mira, compré una espada, llega en 3 meses, llega en 4 meses.
¿Por qué? Bueno, porque me la tienen que mandar, va a venir en barco, en fin, cantidad infinita de situaciones que pueden acontecer y todo esto es real. Esto tiene que ver, por supuesto, porque podríamos sencillamente comprar unos boquén, que son unas herramientas, son unas espadas de madera bastante comunes a lo largo del mundo. Podríamos, por supuesto, comprar boquén, podríamos comprar un equipo de hockey o de rugby o algún equipo de béisbol y eso sería suficiente para poder practicar gima. Pero hay un elemento que ninguna de estas herramientas tiene. Ninguna de estas herramientas cumple con la estética de lo que estamos practicando. Ninguna de estas herramientas le da satisfacción a esa búsqueda de la práctica de algo que se parezca, que huela a Europa, que huela a lo medieval o a lo renacentista, que se parezca a lo que vemos en películas, en series, a lo que tenemos en el imaginario colectivo del rey Arturo, del Cid Campeador, Durandarte, ¿no? Roldán, todas estas figuras que pues de una u otra forma forman parte, ¿no?, de nuestro ADN cultural. Y con esto estoy tocando la tercera esfera, si le podemos dar clic, estoy tocando la tercera esfera que le quise poner de nombre ambientación. Si se dan cuenta, tengo ahí unos pequeños elementos que me sirven de mapa. Por supuesto, la primera es la estética, ya lo mencioné, hay una estética, hay algo que debe verse como una Europa medieval o renacentista. Y esto ocurre, esto no es mero capricho, esto ocurre por algo que se llama teoría de las apariencias. Esto es una teoría francesa que plantea, una de esas teorías ontológicas, que plantea que algo para ser, lo primero que tiene que hacer es parecerse a eso que quiere ser. Entonces, si nosotros queremos practicar artes marciales históricas europeas, lo primero que tenemos que hacer es vernos como artistas marciales europeos, desde alguna forma, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es parecernos estéticamente, vernos estéticamente a esas imágenes que vemos en tratados, ¿no? Tener una espada larga, tener una ropera, si voy a hacer ropera, espada larga, si voy a hacer espada larga, un sable, si voy a hacer sable. Incluso vestirnos conforme, por lo menos cuando vayamos a practicar o cuando vayamos a hablar o a vivir de Jima, vestirnos conforme la moda que vemos en esos manuales. Por eso es que parte de los looks que se venden, que se comercian con los equipos de protección son los looks medievales, 16th century, 17th century, los pantalones Blue Hose ahorita están muy, muy populares. Por eso, porque se ven Europa renacentista, se ven Europa medieval. Y eso es lo que le da legitimidad, lo que le da valor a lo que practicamos. Lejos de ser un mero capricho estético, es lo que forma parte, lo que le da identidad a esto que practicamos y como le da identidad, como nos vemos como europeos, medievales o renacentistas que hacen artes marciales, nos molda esta mentalidad, ¿no? Empezamos a pensar como artistas marciales históricas y europeas. Y esta mentalidad nos lleva a un sentimiento, nos lleva a sentir que en efecto no es que estamos haciendo Jima por hacerlo como quien firma documentos porque tengo que entregárselos a mi jefe. No, estoy haciendo esto porque me gusta, porque lo vivo, porque lo disfruto. Y de aquí estoy empezando a hacer la introducción para la cuarta esfera, que no es más que el flujo de personas. Si le podemos dar clic. La cuarta esfera, que es el flujo de gemaístas, gemaístas como persona que practica Jima. Y para mí esto es lo más importante de todos los aspectos tangenciales que no forman parte de Jima, pero que afectan Jima, que es la comunidad en la cual nos desenvolvemos. Básicamente los distinguí porque el ser humano opera en clasificaciones en adquirentes y practicantes. ¿Quiénes son los adquirentes? Los adquirentes son esas personas que operan en una relación jerárquica de alguna forma vertical con, pues, el otro punto de enfoque. Así, el estudiante con su instructor, su coach, su profesor, tiene una relación de adquirente porque de alguna manera, pues mira, contrato los servicios de la persona que me enseña. Pero no solamente lo hace el practicante, también lo hacemos todos cuando compramos
equipos de protección, cuando compramos espadas, cuando compramos, qué sé yo, libros. Nosotros tenemos una relación de adquirente frente al proveedor de ese servicio, e incluso los asociados en relación a sus clubes tienen una relación de adquirentes. Pero también es importante la otra, la horizontal, la relación de los practicantes. HIMA, como comentaba originalmente, es una actividad fundamentalmente social y por lo tanto necesita personas que se retroalimenten entre ellas. Necesito colegas, necesito compañeros, necesito amigos con los cuales practicar, ponerme a prueba, hacer sparring. En la conversación pasada se hizo hincapié la importancia del sparring y claro que es importante porque de ahí yo alimento mi práctica y por supuesto alimento mi conocimiento y todo lo que hablé anteriormente, mi ánimo, mi espíritu de seguir practicando HIMA porque estoy avanzando, estoy compartiendo, estoy haciendo, para decirlo de esta manera, que me parece muy linda, haciendo nuevos amigos. Estas cuatro esferas, como se dieron cuenta, se juxtaponen unas con otras y de alguna manera hablar de una, podríamos empezar hablando de la cuarta y vamos a terminar hablando de la tercera, podríamos empezar de la tercera y terminaríamos hablando de la primera y así porque son sencillamente sucesivas, cíclicas y sin embargo son autónomas. Cada una da para que se desarrolle una ponencia, un conversatorio de cada una de ellas. Si le podemos dar un clic, ¿vale? Básicamente esto es un pequeño resumen de las cuatro: sustento, herramientas, ambientación y flujo. Ahí pueden leer brevemente de qué versó cada uno de estas esferas, de estos ciclos, si le podemos volver a dar clic. Y luego hay una quinta esfera, ¿no? Todo lo que yo he comentado hasta ahora como aspecto tangencial de HIMA ha tenido la óptica o la dinámica de algo que hay que solventar, de algo que termina siendo problemático para la práctica de HIMA. Pero resulta que somos adultos, tenemos nuestras propias vidas y yo no creo, por lo menos no fue mi experiencia, pero estoy seguro que es bastante compartido, no creo que nadie haya dicho, mira, yo quiero hacer HIMA porque es que tengo mi vida muy tranquila y necesito algo que me dé dolores de cabeza, necesito algo que me estrese, necesito estar pendiente de una espada que tiene 5 meses y no ha llegado y saber si me la van a traer o no, si perdí el dinero o no. Eso no creo que nadie haya empezado a hacer HIMA por eso. Entonces, lo que propone esta quinta esfera, que es como una especie de esfera secreta, como saben los videojuegos, un stage secreto, esta quinta esfera es la inversión de esta óptica. Sí, HIMA es una actividad que por norma general no es el sustento del gemaísta, no es el sustento principal del gemaísta. Pero esto significa que entonces HIMA es un espacio de dispersión, de relajación, es ese sábado casi sagrado que tenemos las personas que decimos, ¿sabes qué? El sábado lo tengo súper comprometido porque me voy a hacer HIMA y no puedo trabajar, no puedo tener reuniones de los sábados, no tengo salidas o no hago planes los sábados de 2 a 4, porque esa es la hora sagrada en la que yo voy a mi club, escuela, academia y practico el HIMA. Es una actividad de despeje, de desahogo, y eso es muy lindo, eso es muy necesario en la sociedad de hoy en día. Habíamos hablado que HIMA requiere herramientas especiales y que, por supuesto, esto conlleva un costo, pero al mismo tiempo, cuando llega esa espada que duramos 5 meses, 6 meses, esperando que llegara, 3 meses, no lo sé, o que nos costó mucho reunir el dinero para comprarla, cuando llega hay un regocijo, hay un disfrute muy intenso. Hablábamos de que HIMA necesita una ambientación y esto es únicamente porque HIMA es una experiencia viva, es una experiencia que se mueve, es una experiencia que cambia, que muta y como muta, nosotros mutamos con ella. Es una experiencia que nos ayuda, justamente como mencionaba en el primer punto, al despeje, al desahogo, al disfrute. Es una vivencia experiencial y experimental que no necesito planificar un viaje de, no lo sé, 3 meses de antelación porque me voy a un pueblito de Escocia que está perdido para sentir que estoy haciendo algo medieval. No, con ir a mi club el sábado, el domingo, el día que practiquen, pues ya entro un poquito en esa vivencia. Y el último de los elementos lo coloqué muy en grande porque para mí es lo más importante que hay. Habíamos hablado del flujo de personas, pues claro, porque HIMA funciona para la construcción y desarrollo de comunidades con intereses afines.
Aquí es importante mencionar, muy, muy importante mencionar que este para mí es el fin último de Gima, que nosotros, que estamos interesados en lo medieval y renacentista, conozcamos a otras personas que estén interesadas en lo medieval y renacentista. Por supuesto, para la preservación de estas comunidades, para que sean sanas, tiene que haber un perfil de persona que sea honesta, que sea proba, un perfil de persona que entienda que dentro de las comunidades pues pueden haber discrepancias, pueden haber ideas, pueden haber controversias, contradicciones, pero que sepa distinguir, mira, esto, tanto aquella persona con la que yo tengo un problema personal como yo mismo, estoy viniendo aquí justamente para dispersarme, justamente para vivir algo bonito. Y esas personas logran sobreponer, que claro, por supuesto que son probas, que son honestas, que son sinceras, logran poner por encima el amor a una práctica encima de cualquier otra situación, problema, dificultad, lo que sea. Y eso hace que se construyan sociedades, comunidades sanas, que se construyan amistades. Estoy seguro que muchos aquí pueden dar testimonio. Mira, yo tengo un amigo en, no sé, Rodrigo Mazó, tengo una muy buena amiga en Argentina, que bueno, está aquí, es la promotora de todo esto, y yo la conocí a través de Gima. Entonces, mira, sí, Gima sirve para crear lazos, para hacer conexiones, para unir, para que la gente tenga amigos. Si me preguntan si Gima sirve para tener una espada en la cintura y defenderte en la calle, no. Gima, a la opinión de Rodrigo Mazó, no sirve para eso. Para eso es mucho mejor una pistola y aprender a disparar. Para eso es mucho mejor hacer boxeo, MMA. Bueno, te vas a defender mucho mejor en la calle. Pero yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque conozco otras personas que también quieren hacer esto. Y hay muchas otras personas que no conozco y a las cuales quiero conocer. Para eso es que funciona Gima. Y por eso es que esta inversión de óptica es tan importante. Si le damos clic una última vez, porque al final estos son unas breves conclusiones, los he mencionado en otras partes de esta disertación. Las esferas son cíclicas, autónomas y sucesivas y constituyen una de las partes fundamentales de la experiencia de Gima, aunque por supuesto no sean parte de Gima. Nada de lo que he mencionado aquí tiene que ver con la técnica de Meyer o de Carranza o de Pacheco, o nada tiene que ver con el tipo de acero que usaba la espada de Fiore. No tiene nada que ver con esto. Pero todo eso, todo esto de lo que conversé, afecta esas prácticas objetivas de Gima. Al final, la mayor conclusión es que todos estos aspectos tangenciales no son un problema. Nuestras dificultades no son más que el reflejo de aquellas dificultades que en el siglo XVI, XVII, XVIII también se vivía. En aquella época también era difícil conseguir una espada, era costoso conseguir un maestro. Entonces nosotros, a través de estas cosas que estamos viviendo, estamos también reproduciendo no solamente la técnica que observamos en los manuales, sino las vivencias y experiencias que tenían esos maestros de antaño que nosotros estudiamos. Y bueno, con eso espero haber cubierto todos los temas que quería conversar, porque esta, en esencia, ha sido mi ponencia. Muchísimas gracias a todos por la atención, muchísimas gracias a todos por pues haberme prestado un momentico de su tiempo y nada, muchas gracias y por supuesto, muchísimas gracias, Valeria. Ahí está la cuenta de Escuela de la Espada, si la quieren seguir, si les gusta nuestro contenido. Nosotros aquí estamos haciendo un trabajo de difusión y pues llamando a la gente, entonces van a ver contenido muy variado, nos van a ver en una cantidad de eventos impresionantes, donde a veces hasta, bueno, nada, hemos hablado de Gima en todos los espacios. Son más que bienvenidos todos a seguirnos por redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Rodri. Bueno, se abre ahora el micrófono. Rodri es uno de los pocos speakers que está pidiendo de que quien necesite abra el micrófono y haga las consultas que quiera. Sí les voy a pedir, por favor, un poquito de mesura respecto del tiempo y que sean preguntas breves. Así que siéntanse libres, levantando la manito. Uy. Y si no, la pueden escribir también. Me van a disculpar un momentico, me estoy quedando sin pila, pero como yo soy una persona bien precavida, le traje el cargador. Okay. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda?
Ay, ay, ay. Disculpan de repente lo cambiado del espacio. Lo que ocurre es que por el terremoto yo quedé desplazado de mi casa y el sitio donde me estoy quedando no tiene muy buena conexión a internet. Entonces me vine a un local comercial porque pues aquí tengo mucha mejor conexión. Sí, fue terrible. Pobre. Pero me alegra muchísimo que estés entre nosotros. Gracias. Muchísimo. Una manito de Daniel. Sí, Adelante. aquí creo que hay alguien levantando la mano. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Una consulta muy breve, más que nada una consulta sobre tu opinión sobre, no sé si es algo que llegaste a tocar, porque en un momento tuve que levantarme a hacer otras cosas, pero si consideras relevante esta charla hablar sobre las formas de entrenar, o sea, otras actividades físicas, otros deportes que pueden también eh, ser parte, afectar a la forma de practicar es esgrima histórica. Eso nada más. Creo que perdimos a Rodrigo, ¿no? A medida que lo perdimos. Me Uy, parece que no. sí. Yo creo que el teléfono simplemente se le apagó. Sí, Eso puede pasa ser porque eso pasa se con ese teléfono. quedó. Ese teléfono a veces se le apaga y ya, pues. No le dio tiempo a llegar al cargador. Sí. Vamos a ver si se logra conectar. Bueno, esperamos un cachito, por favor. Y a ver. Sí, se marchó. No se te Rodri, creo que escucha, estás brother. muteado. Estás muteado. Estás muteado. Activa el micrófono porque no se escucha. Fantástico, fantástico. Ahora se demostró que soy un boomer de 30 años. Nada, Tranqui, yo comentaba que me recorto quedé todo. sin señal y que nada, si me pueden repetir la pregunta que me estaban haciendo. Se edita y se corta todo y se ve en YouTube, nadie se entera. Sí, la pregunta era brevemente si consideras para esta charla también relevante los entrenamientos de otros deportes o actividades físicas, bueno, por fuera de la actividad en sí. Mira, qué buena pregunta, porque sí, 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 forma parte sin duda de esos aspectos tangenciales. Al final, Gima, en su parte combativa o en su parte práctica, pues requiere movimiento, ¿no? Estamos combatiendo, estamos luchando. La lucha requiere una serie de capacidades físicas. Alguien que pues venga de una experiencia marcial previa o incluso voy a ser más amplio, de una experiencia atlética previa, tenido la oportunidad no de practicar gima, pero sí practicar algún tipo de deporte o artes marciales con gente que era cirquense y miren, tenían una fuerza y una movilidad impresionante. Esa gente tenía una prensa brutal en esas manos y ellos no vienen de hacer nada de combate y sin embargo tienen el cuerpo preparado de alguna manera para combatir, para hacer esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que tener experiencia previa en otras disciplinas combativas, otras artes marciales, otras disciplinas del cuerpo, tienen que ver con esos aspectos tangenciales, sí, totalmente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna preguntita? Este es el espacio que pueden conversar. Emanuel. Ahí. Sí, hola, ¿cómo les va? A ver, ¿me escuchan? Sí, 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 te escucho. Listo. Yo tengo un problemilla, como empecé hace un año práctica, menos de un año la práctica, y yo vengo de otras disciplinas y siento que tengo mañas de otras disciplinas todavía. ¿Hay alguna manera o tengo que convivir ya con esas mañas? Mira, esa pregunta está muy buena porque al final todos los cuerpos tienen una memoria, ¿no?
Esto en algún momento lo conversé y me lo explicaron de esta manera. Cuando tú peleas, sobre todo pelear, que es algo bien primitivo, combatir, luchar, así sea en un sparring, eso activa cosas muy primitivas del cerebro. Tú vas a tender a hacer lo que ya tú sabes hacer. Por ejemplo, si tenías un hermano y cuando eran niños peleaban y tú lanzabas golpes con la mano izquierda, de adulto, si te toca hacer un combate o luchar, vas a tender a golpear con la mano izquierda. Si tendías a lanzar cabezazos, vas a tender a lanzar cabezazos. Eso no está mal, esos nuances, esas mañas, por llamarlos de esa manera, forman parte de la identidad propia de cada artista marcial que pues tiene que ver con su background. Alguien que practique judo va a ser muy bueno en los lanzamientos, alguien que practique jiu-jitsu va a ser muy bueno en el piso o en agarres o con prensas o incluso atacando articulaciones. Alguien que tenga un trasfondo de boxeo va a ser muy bueno golpeando, incluso aunque tengamos una espada en la mano. Por ejemplo, alguien que practique boxeo, judo o jiu-jitsu, de repente se sienten muy cómodos en la cercanía del combate, ¿no? Se sienten muy cómodos acercándose y, por ejemplo, si practican verdadera destreza, entrando en medios de confusión, o si practican fiore, haciendo derribos, eso les va a caer como anillo al dedo. Se pueden quitar si de repente tu deseo es quitarlos, es removerlos y tener un arte marcial o una práctica de repente un poquito más pura. Sí, sí se pueden quitar, requieren disciplina, requiere que entrenes mucha movilidad de lo que estás haciendo, sí se pueden quitar. Si la pregunta va más allá, pero si a mí me parece que esas mañas son algo malo o no, yo soy de los que opinan que no son malas, son muy buenas y corresponden a la identidad de cada practicante, de cada artista marcial, de cada deportista. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, es Javier Liendo. Buenas, hermano. Maravillosa charla. No tenía ni idea de todo lo que le ibas a meter. Esto está buenísimo. Pero conectando un poco con las otras dos preguntas que fueron muy interesantes, se me ocurre también una cuestión que puede ser tangencial a GIMA, pero que va a afectar la práctica, y es precisamente esta del condicionamiento físico y de las prácticas previas. ¿Tú considerarías, como practicante y como estudioso de los manuales, y bueno, otras personas que estén aquí pueden hacerse la misma pregunta, considerarías que una evolución de una técnica que venga como teñida de la experiencia previa de el circo, por ejemplo, o de la danza, o del atletismo, o de incluso otras prácticas marciales, todavía seguiría considerándose GIMA sin ser adecuada 100% a un manual histórico? O sea, por ejemplo, yo agarro Meyer, o agarro Carranza, o agarro Thibaut, y yo le meto algo que no es eso, que viene de otra práctica, viene de otra forma de ver las cosas, viene de otra manera de atletismo, gimnasia, etcétera. ¿Eso seguiría siendo GIMA a pesar de que ya no está asociado a la práctica directamente de los manuales, o crees que debería ser considerado otra cosa? Mira, esa pregunta también está muy buena. Están haciendo preguntas excelentes, ¿verdad? Me encanta, me encanta. A mí me gustan ese tipo de preguntas. Mira, la respuesta más honesta que te puedo dar es que no lo sé. No lo sé porque al final toda persona que es sujeto, por eso en la conceptualización de GIMA dije o mencionaba que era una experiencia fenomenológica que tiene una práctica sustantiva que tiene al sujeto por centro. El sujeto en su esencia va a ser él con sus recursos. Yo estoy seguro que a pesar de que nosotros estudiamos con rigurosidad académica a Meyer, a Fiore, y las descripciones que dan a Houghton, y las descripciones que dan, no sé, Sir William Hope, yo estoy seguro que Meyer tenía sus nuances. Yo estoy seguro que Meyer tenía sus ademanes que, no lo sé, correspondían a su vida diaria. De repente él cuando se peleaba, cuando era niño, mordía. Entonces, no lo sé. Eso obviamente no va a salir en ningún manual. Y Meyer le mordió la oreja y se la arrancó. Eso nadie lo va a escribir. Pero eso no significa que no hubiese pasado, o que Meyer, Fiore, Carranza, Pacheco, Viedma, cualquiera, que no tenían sus propios recursos. Tampoco sabemos si alguno de ellos tenía, por ejemplo, alguna discapacidad menor.
nosotros no sabemos si alguno de ellos tenía, no lo sé, problemas en la lumbar, problemas en el hombro, tuvo alguna lesión en el hombro, entonces golpeaba de alguna manera distinta. Entonces, claro, hoy en día, decirle a un practicante que también trae esos nuances, que lo que estás haciendo es tal o no es HIMA, es muy difícil. Por supuesto, hay unas fronteras, ¿no? Si yo de repente tiro la espada y empiezo, no lo sé, a hacer una, qué sé yo, un catador y empiezo a, bueno, estás tirando a ser más judo, ¿no? Estás haciendo mucho más algo que forma parte de otra disciplina. Eh, pero es difícil responder esa pregunta con una precisión, con una rigurosidad que le dé satisfacción a la academia. Yo diría que no deja de ser HIMA, aunque la persona esté usando técnicas o ademanes de otras prácticas, otras disciplinas. Quizás puede dejar de ser HIMA si el objetivo deja de ser eurocéntrico, deja de tener que ver con la Europa medieval y renacentista. No es que yo quiero pelear con una katana. Bueno, ahí sí, y estás tirando más al Genjutsu. Pero mira, es que yo voy a usar no lo sé, un Kiri-Oroshi con una espada larga, ¿no? Que es un corte que cae de arriba para abajo. Pues eso existía en la Europa, eso se llama posta di falcone y es un fendente dentro de la tradición italiana. ¿Cómo califico yo que está mal? Porque el fundamento que tomó el practicante vino del Genjutsu. Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, esa es más o menos mi respuesta. Fantástico. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera abrir micrófono o escribir la pregunta y yo la puedo leer? Si quieren hacer un comentario también, completamente bienvenidos. ¿No? Bueno, te quería agradecer mucho, Rodri, y yo tengo una preguntita como para hacer el cierre. Adelante. ¿Qué opinabas respecto de todos estos aspectos tangenciales? Por ejemplo, que nos toca también a las mujeres, que de repente tenemos a veces como otro tipo de responsabilidades, ¿no? Designadas por sociedad o por lo que fuere, o maternidad, o todo eso, en donde queremos seguir continuando con la carrera de ser esgrimistas, dedicarle full al entrenamiento, pero de repente, no sé, tenemos hijos chiquitos o hijos más grandes o lo que fuera, y la verdad que se nos complica muchísimo. ¿Qué opinas respecto de las motivaciones, respecto de quizás algo que habías comentado en la charla respecto de cómo una comunidad puede abrazar y colaborar y apoyar en eso, ¿no? Sí. Especialmente en el aspecto de las mujeres. Gracias. Mira, es muy buena pregunta porque toca un tema delicado, ¿no? Toca una fibra sensible. ¿Qué pasa cuál es la responsabilidad social de la comunidad frente a la motivación individual del practicante? Y por supuesto, en el caso de la mujer es muchísimo más delicado porque, pues, en el caso de la mujer se enfrenta a una cantidad de retos que nosotros los hombres no enfrentamos, digamos, a priori. Maternidad, responsabilidades sociales añadidas, expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar en esa disertación precisamente. Para responderla sencilla e irla desarrollando un poquito, me parece que la responsabilidad comunitaria es alta, una responsabilidad importante. La comunidad forma parte del ambiente en donde el individuo se desarrolla. Si la comunidad termina teniendo matices insanos, matices tóxicos, matices problemáticos, el individuo se desmotiva y se aleja de la práctica. No han sido pocos los casos en distintas comunidades, ya no solamente HIMA o artes marciales, estoy hablando deportes, estoy hablando, esto pasa mucho, perdonen que haga el enlace, esto pasa mucho en la comunidad de ajedrez, a pesar de que han habido muchísimos avances, las ajedrecistas de élite se quejan mucho de que aun cuando se han medido en infinitas ocasiones contra hombres que han demostrado que pueden tener perfectamente una capacidad de juego, una capacidad analítica igual que un hombre, terminan siendo menospreciadas, terminan siendo
valpuleadas o terminan incluso recibiendo comentarios inapropiados y que esto las motiva a dejar la comunidad a dejar la comunidad de ajedrez, a dejar de jugar ajedrez. Esto pasa muchísimo y es preocupante y es delicado y hay que, es una palabra que yo uso con mis amigos y ahorita es la que se me está viniendo a la cabeza, hay que entucarlo con la responsabilidad que le corresponde. Porque el ambiente, volviendo al punto inicial, el ambiente, la comunidad forma parte del ambiente que puede crear o destruir al individuo. Pero al final, la comunidad no es más que la suma de sus individuos. Podemos poner ontológicos y decir que es algo más que la suma de sus individuos, pero si todos los individuos de una comunidad se van porque la comunidad es probablemente tóxica, insana, lesiva, lastima de algunas u otras maneras a sus miembros vulnerables y luego a sus miembros no vulnerables, pues la comunidad se termina muriendo. Y así, de ser 10 pasamos a ser 9, de ser 9 pasamos a ser 8, de ser 8 se fueron 2, pasamos a ser 6, se fueron 3, ahora somos 3, se fue 1, quedamos 2 y pues ese y yo que quedemos nos iremos a matar, que al final va a quedar es uno solo no hace Jima. Jima es una actividad social, es una actividad de comunidad, uno solo no hace Jima. No sé si eso responde la pregunta fue delicada, fue importante y muchas gracias Val por hacerla, porque ese tipo de preguntas hay que hacerlas, ese tipo de preguntas hay que cuestionarlas y cuestionar si nuestras sociedades o nuestras comunidades están siendo completamente sanas, los representantes de esas comunidades están siendo honestos, los representantes de esas comunidades están siendo probos, tienen buena actitud, buena disposición con relación a sus individuos. Sí, no, por qué y qué hacemos cuando no las tienen. Esas preguntas son muy importantes. Gracias, Val, por hacerlas. No, muchísimas gracias a vos. La verdad que pedazo de respuestas, o sea, todas las preguntas fueron buenísimas, pero yo creo que las respuestas nos dejaron a todos súper enamorados. Qué bueno, a todos, qué bueno. Me Convencidísimos. contento, pero las preguntas estuvieron magníficas. Gracias a todos por Sí, hacerlas. sí. Muchísimas gracias a todos. Si alguien más quiere hacer alguna preguntita o algún comentario, lo leo y acá tengo uno. Emma, ¿querés abrir el micrófono y decirlo vos, tranquilo? Aquí creo que alguien está comentando en el grupo. Hola. En el grupo, no en el chat. Sí, Sí. Emma. Bueno, yo practico hace ya 17 años artes marciales y bueno, me topé con el combate medieval, después con el Gema, me gustó muchísimo. Y cuando empecé a estudiar a Tannhäuser, me topé con el Messers y me topé con muchas técnicas prácticamente iguales a lo que era el sable de Tai Chi Chuan. Ok. Y me dije, wow, o sea, eran cosas que en los manuales de Tannhäuser me enseñaban cómo aplicar las técnicas que yo estaba repitiendo, porque en las escuelas te enseñan a repetir básicamente el movimiento para que sea bonita, y en el Gema lo pude encontrar en la aplicación. Eso nomás es como una anécdota. Sí, funciona mucho. De hecho, hay mucha relación. Al final el cuerpo humano es uno solo, ¿no? Y aparentemente la historia humana ha demostrado que el ser humano tiene unas ansias por matarse muy grandes, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia y de las distintas culturas y de los distintos espacios del mundo, la gente desarrolló más o menos las mismas técnicas. Yo por lo menos soy estudioso de la ropera, el arma de mi principal interés, de acuerdo a la verdadera destreza. Me gusta más el estilo español que el estilo italiano. Y encuentro similitudes muy grandes, tanto de uno como del otro, con la práctica de la Yang china. Tengo un amigo, un compañero, que pues él practica artes marciales chinas y trabaja con la Yang, y las similitudes son impresionantes. Incluso a veces cuando hay tapones en el entendimiento de un arma, a veces lo que hace falta es cambiar de óptica. Y eso que te ocurre a ti, estoy seguro que le ocurre a muchísima gente, a mí me ocurre, hay cosas que, ok, pero ¿por qué haces eso con la Yang? Y mira que la Yang y la ropera tienen no sé cuántos kilómetros de distancia, pero las armas se parecen, las técnicas de estocada se parecen, porque hay una forma limitada de dar estocadas en el mundo, o de darle estocadas a una persona. Al final, estudien, al que le guste la lanza, que estudie la lanza europea y que luego la compare con la lanza china, se dará cuenta que hay más similitudes que diferencias, porque es que la lanza solamente va para adelante y para atrás, más nada. Bueno, estoy simplificando demasiado. Luego aquí hay alguien que es estudioso de la lanza y me dice, mira, no, eso no es así, viene más técnica. Pero le quiero decir, la lanza pincha, la lanza mata con punta.
Hay una manera limitada de dar eso. Hay una formación, las formaciones militares de los lanceros chinos son exactamente iguales a las formaciones militares de los hoplitas espartanos. Postura de puercoespín y van para adelante. Y listo, ya ahogan al enemigo con las lanzas y los escudos. Es que funciona, existe. Esa correlación existe. La pica, correcto, la pica. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas. Muchísimas gracias, Rodri, por sumarte Gracias, y igual. insertar. La verdad que un espectáculo de charla. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Discord, sumarse a más debates de lo que ustedes quieran y prefieran. Pueden compartir en Instagram para que más gente se pueda sumar a estas charlas, y la idea de Malatam es que sea un laboratorio académico y que cruce todo el continente hispanohablante, y que todo el mundo que quiera y pueda se conecte entre nosotros, seamos puente y nada, y hagamos una comunidad preciosa, que de eso se trata. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, Rodri, y un Gracias, beso enorme y que tengan un Gracias, excelente día.